Hola, buenas noches, que Dios les bendiga, qué privilegio que me dan de podernos reunir esta noche por este medio para escudriñar la palabra, para ser edificados en nuestra bendita y santísima fe por el Espíritu Santo. Y antes de iniciar la enseñanza del día de hoy, le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir por este medio para escudriñar tu palabra, y por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos guía a toda verdad. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, Señor, y que también tu Espíritu Santo rompa toda fortaleza, argumento y altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo, de la obediencia a Cristo y de la vida abundante que tenemos en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por conectarse. El tema que vamos a compartir el día de hoy es el tema identidad versus imagen. Una parte de la salud integral de una persona en lo espiritual, emocional y físico es la identidad. Por ello, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó con una identidad definida. Les dijo que ellos eran hechos a imagen y semejanza de Dios. Su identidad era a imagen y semejanza de Dios. Esto implicaba el ser hijos de Dios, por un lado. ¿Y por qué es importante la identidad? ¿O por qué era importante la identidad? ¿Por qué Dios le da la identidad como primer punto a Adán y Eva? Porque de la identidad emana la aceptación, la seguridad, el valor, la pertenencia, el propósito para el cual fuimos creados. Es decir, de la identidad depende el bienestar de nuestra vida espiritual, emocional y física. Por ello, cuando la serpiente tentó a Eva en el Edén, los tentó precisamente en el área de la identidad, haciéndolos dudar de la identidad que tenía en Cristo Jesús, porque él sabía que la serpiente sabía que si les robaba la identidad, les iba a hacer la vida a cuadros. Ya si les robaba la identidad, ellos no iban a caminar en la vida que Dios tenía para cada uno de ellos. Desde entonces, y como les robó la identidad, les ofreció a cambio algo, una falsa identidad, en lugar de la identidad. Fíjese qué es lo que hizo el diablo. El Señor les había dicho, ustedes son hechos a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, son a imagen y semejanza de Dios. Viene la serpiente y los pone a dudar de esa identidad y les dice, si hacen lo que yo les digo, serán como Dios. O sea que en primer lugar los hizo dudar de su identidad en Dios, número uno. Y número dos, les ofreció una falsa identidad, les ofreció una identidad de hacedores, de que si hacían lo que él decía, entonces iban a tener una verdadera identidad, iban a ser verdaderamente hijos de Dios. Entonces, desde entonces el ser humano ha caminado por la vida buscando su verdadera identidad, no en lo que es, en su identidad real, sino en lo que hace, en su imagen, en una identidad falsa. De hecho, esto es muy común que cuando uno conoce a una persona, a veces uno le pregunta, mire, ¿y usted quién es? Yo soy el ingeniero fulano de tal. Están anteponiendo lo que hacen a lo que son. Lo que son es su nombre, pero la profesión o el título es lo que hacen, y anteponen lo que hacen a su verdadera identidad, que se basa en su nombre. Ahora bien, así como el diablo les vino a robar su identidad. Y por cierto, déjeme decirle algo, que es ese intento de robarnos la identidad, es el intento del diablo permanentemente. Se lo hizo a Jesús. A Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Si eres hijo de Dios, haz tal otra. Si eres hijo de Dios, haz tal otra.
O sea, estaba tratando de sacarlo de lo que él era para llevarlo a una identidad fundamentada en lo que él hacía. Y el diablo viene igual con nosotros. Cuando usted y yo tomamos una decisión errónea, nos equivocamos, pecamos, etcétera, etcétera, lo primero que el diablo viene es a decir, no, que sos hijo de Dios, pues no deberías estar haciendo eso. El mundo que obedece al patrón del diablo y que programa nuestra carne, nos programa para que nuestra identidad esté fundada en lo que hacemos en lugar de lo que verdaderamente somos. Pero Dios estableció un plan también desde el principio para restablecer esa identidad. En el Antiguo Testamento, Dios con el pueblo de Israel le proveyó una identidad como pueblo de Dios, pero ellos no la recibieron en realidad. Ellos pensaban nominalmente que eran hijos de Dios, pero nunca guardaron, nunca atesoraron en su corazón esa identidad, y por eso ellos se desviaron constantemente a los ídolos falsos, a la desobediencia a la palabra, a ir en contra de lo que decía la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, en Cristo, Dios nos da una nueva identidad. Y esa nueva identidad está fundada en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Nuestra identidad es la identidad de hijos, y no solo nos dio una identidad de hijos, sino que nos dio una identidad como familia de Dios, ya no solo como pueblo de Dios, sino como familia de Dios. Y eso marca una identidad, una pertenencia, una seguridad, un valor, un propósito para nuestras vidas. Sin embargo, muchos, por la confusión que vivimos cuando todavía estábamos en el mundo y por ese programa con el que el mundo nos programó cuando no conocíamos a Cristo, nos cuesta tomar esa identidad y fundamentamos nuestra identidad no en lo que somos, sino en lo que hacemos. Y generalmente, como lo que hacemos no es perfecto, nuestra identidad siempre está insegura a pesar de ser creyentes. Y ello acarrea el no contar con una identidad firme, con una identidad sólida, el ser hijos de Dios nominales, porque si usted le pregunta a cualquier creyente o a cualquier persona, le va a decir, aún los que no son creyentes les dicen que son hijos de Dios, pero una cosa es lo que nosotros decimos y otra es lo que nosotros vivimos. Una cosa es ser nominalmente hijos de Dios y otra cosa es vivir realmente como hijos de Dios. Y la verdadera identidad implica vivir realmente como hijos de Dios y vivir realmente como que Dios es nuestro Padre y fundamentar nuestra identidad en Dios y no en lo que nosotros, en cada uno de nosotros hacemos. Cuando nosotros no tenemos fundamentada nuestra identidad en lo que somos, no tenemos fundamentada nuestra identidad en Cristo, ello nos va a acarrear muchos conflictos espirituales, emocionales y físicos. En lo espiritual, por ejemplo, muchos dicen que Dios es su Padre y que ellos son sus hijos. Sin embargo, viven como siervos en base a títulos y no en base a su verdadera identidad. Hay una competencia, una pelea, una titulitis en el cuerpo en muchos sectores del cuerpo de Cristo, buscando la identidad en un nombre, en un puesto de servicio, en dones, etcétera, que nos demuestran que no tienen, estas personas no tienen su verdadera identidad en el hecho de ser hijos de Dios. Y esa falta de identidad emocionalmente, espiritualmente, se refleja en esa búsqueda de títulos, en esa búsqueda de hacer, en ese activismo religioso, en esa búsqueda de tener agendas llenas, de tener reconocimiento, de que todo el mundo sepa dónde andamos, qué hacemos y todos los días, de la autopromoción como ministros o como siervos de Dios, etcétera. Pero como eso no nos da, eso realmente no nos lleva
a la perfección, ni nos da una verdadera identidad, entonces genera inseguridad de esa, y tenemos que mantener una imagen. Damos una imagen de super espirituales cuando no la tenemos, damos una imagen de super siervos de Dios cuando no lo somos, damos una imagen de super conocimiento de Dios cuando no lo tenemos, y entonces eso en el fondo de nuestro corazón, en nuestro ser interior, va a producir inseguridad, frustración, vamos a desarrollar estrés, angustia, ansiedad, depresión y otra serie de cuestiones emocionales negativas. Y esas cuestiones emocionales negativas pueden derivar en cuestiones, en cuestiones de problemas físicos. He sabido hoy que el estrés, la ansiedad, la angustia, la depresión no solo son una manifestación emocional, sino también están acompañados de manifestaciones físicas, de enfermedades físicas, y todo ello derivado de la falta de una identidad real, de una identidad verdadera, de estar buscando, de estar poniendo nuestra identidad en lo que hacemos, que siempre será imperfecto, y no en lo que Cristo hizo por nosotros, en lo que somos, que siempre será perfecto, porque somos hijos de Dios perfectamente, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, y somos hijos de Dios de una vez y para siempre, y nada ni nadie va a cambiar esa identidad que tenemos en el Señor. En el mundo, muchos buscan construir su identidad en función de lo que hacen y o los roles que desarrollan. Buscan hacerse de una imagen como esposos, como padres, como trabajadores, como deportistas. Incluso hoy hasta está de moda el tema de la identidad de género, que es un buen ejemplo de personas que están buscando fundar su identidad en lo que hacen y no en lo que son. Pero también hay otros que buscan su identidad en títulos, en posiciones, en logros, en conocimiento, en reconocimientos, en la búsqueda de seguridad económica, en la búsqueda de diversión, en sexo, licor, adicciones, etc. Hay una serie de cuestiones incluso que hasta se combinan, muchas de ellas, para crear la ilusión de una identidad. Y esa identidad impide, y esa identidad está fraccionada, porque mucha gente puede ser un buen trabajador pero un mal padre, puede ser un buen padre pero un mal empleado. No hay una integridad, no hay una misma línea en cuanto a todas las áreas de la vida, sino en unas está bien y en otras está muy mal, etcétera, porque su identidad está fundada en algo falso, su identidad está fundada en lo que hace, y la palabra de Dios nos enseña que nosotros no vamos a ser perfectos en lo que hagamos, sino hasta el día en que nos presentemos delante del Señor Jesucristo. El mismo Pablo lo dice: yo con mi mente quiero servir a Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado, de tal manera que lo que yo quiero hacer no es lo que hago, sino hago lo que no quiero hacer, de tal manera que el que lo hace ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí, etc. Eso nos evidencia que una identidad fundamentada en las cosas que hacemos es una identidad que va a estar siempre insegura, siempre tambaleante, y que nos va a producir frustración, ansiedad, angustia, depresión, etc. Entonces la solución que nosotros necesitamos buscar es de la verdadera identidad que Dios nos da en Cristo Jesús. Una cosa interesante es que, y que debemos tener claro, es que la imagen se refiere a lo que ven nuestros ojos, a lo que es externo, a lo natural, a lo temporal, en tanto que la identidad se refiere a lo que es verdadero, a lo que es sin fachadas, a lo que es permanente, a lo que es eterno. Y la identidad es algo que debe estar profundamente arraigado en nuestro corazón, porque de la identidad emana
lo que hacemos, no es al revés. No es lo que hacemos lo que nos da una identidad, es la identidad la que determina lo que hacemos. Y Proverbios 23:7 nos lo dice de una manera muy clara. Dice: porque cuál es su pensamiento más profundo en su corazón, tal es él, o como él piensa profundamente en su corazón, así va a vivir. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, la palabra de Dios también nos enseña que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Es decir, la vida no mana de las acciones que hacemos. La vida mana de lo que hay en el corazón. Mana de la identidad que tengamos en el corazón. La identidad es la que nos lleva a hacer las cosas que hacemos externamente, o la que nos debería llevar a hacer las cosas que hacemos externamente. Pero nosotros vivimos al revés. Vivimos tratando de hacer cosas que no nos salen del corazón para crear una imagen, y eso de todos modos no soluciona el problema de la falta de identidad que tenemos en nuestro corazón, porque el problema de la falta de identidad no se resuelve con obras. La falta de identidad se resuelve con la identidad que Cristo nos da como hijos de Dios. Y recordemos finalmente lo que Dios le dice a Samuel en Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Le dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, delante del Señor no importa lo que hagamos, delante del Señor lo que vale es el motivo de nuestro corazón, lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, la verdadera identidad que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y tenemos un ejemplo de ese engaño de las cosas externas para formar una imagen en lugar de la identidad. Y resulta que el ejemplo que encontramos en la palabra de Dios es el ejemplo del rey Salomón, el rey más rico, más sabio, más famoso que ha existido, pero que sin embargo, a pesar de todo ello, cayó en la trampa de la búsqueda de la realización externa como fuente de identidad, en lugar de la búsqueda de la identidad en su relación con el Señor. Dice en Eclesiastés, vamos a leer Eclesiastés capítulo 2, versículo del 1 al 11. Dice Salomón: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego y todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo
del sol. Si vemos en este pasaje, Salomón se dedicó a hacer muchísimas obras, muchísimas cosas, a buscar conocimiento, buscar sabiduría, a edificarse palacios, a buscar placer, a darse todo el placer que podía, y sin embargo su conclusión es que al final todo eso, lo externo, era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Por qué razón? Porque había un vacío en su corazón, y ese vacío solo lo puede llenar la identidad, la relación que tenemos con el Padre, pero una relación no nominal, sino una relación real, una relación verdadera. De todas estas cosas que leímos en ese pasaje de Eclesiastés, podemos deducir que todas las cosas que constituyen la realización de lo externo, la imagen, son una mentira, no satisfacen, son vanidad, aflicción de espíritu, sin provecho. Además, todas esas cosas, y esto es también importante, todas estas cosas finalmente se van a convertir en los ídolos de nuestro corazón, van a tomar el control de nuestras decisiones, de nuestro tiempo, dinero, energía, etcétera. Por ejemplo, hay algunos hermanos que ponen en el ministerio su identidad, que ponen su identidad en ser pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, etcétera, y todo su tiempo lo dedican a ello, ponen toda su energía en ello. Cualquiera de esos son solo títulos y son solo cuestiones externas, pero todo su esfuerzo, todas sus energías, todo su tiempo, todos sus recursos están orientados a ello y no a desarrollar una relación real con nuestro Padre que está en los cielos. Y el Padre anhela que nosotros tengamos una relación con Él íntima, una relación cercana, una relación de padre a hijo. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 1, versículo 12, que a todos los que creyeron en el nombre de Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por el otro lado, en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, la palabra de Dios nos dice que el Señor nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y Abba Padre significa papito, y ese papito significa una relación de intimidad, que es lo que también nos manifiesta que el Padre quiere con nosotros a través del Espíritu Santo en Santiago capítulo 4, versículo 5, que dice que el Espíritu que el Padre ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, porque lo que quiere es una relación íntima. El Señor no está interesado en primer lugar en que hagamos cosas, en que tengamos ministerio, en que tengamos dones. El Señor está interesado en primer lugar en que tengamos una relación íntima con Él, porque de esa relación va a emanar nuestra identidad, y de esa identidad van a emanar las acciones reales, verdaderas, y no acciones que formen una imagen, sino acciones que deriven de un carácter. Porque cuando yo estoy enfocado en la realización externa sin la transformación de mi corazón, muchas de las acciones que voy a hacer no emanan del carácter, emanan de la necesidad de quedar bien con los demás, de quedar bien conmigo mismo, de ganar el favor, la aceptación, la bendición o el amor de Dios o de los demás. No emanan de un corazón genuinamente enamorado del Padre. Y esto, así como Salomón no estuvo inmune a esas cosas, nosotros los creyentes tampoco estamos inmunes a eso. Hoy hay muchos creyentes que basan su identidad en la imagen de ministros, en sus conocimientos, servicio, agendas llenas, resultados ministeriales, dones, cantidad de seguidores, tamaño de los edificios, posesiones, recursos ministeriales, la imagen que proyectan hacia los demás, esa imagen fashion, reconocimientos, generaciones
generosidad pública, espiritualidad pública, etc. Sin embargo, recordemos lo que dice Jesús en varios pasajes, entre ellos Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 6, dice la palabra: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Notemos, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Cuando nosotros estamos fundando nuestra identidad en una imagen, la estamos fundando para ser vistos de los hombres, para que los hombres, y no solo los hombres, sino que Dios nos acepte, nos ame, nos favorezca, nos bendiga, etc. Y sigamos leyendo en Mateo 6, dice en el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que estos dos pasajes están diciéndonos es que estas personas estaban buscando crear una imagen en los demás para ser reconocidos, para ser aceptados, pero no delante del Señor. No salía del corazón, sino salía de ese ego, de esa falsa identidad de hacer cosas, y eso los hacía rechazados delante de Dios. De hecho, en Gálatas, en el capítulo 1, versículo número 10, la palabra de Dios nos habla muy claramente también respecto a eso. Dice la palabra: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Notemos esto es bien complicado, o más bien delicado. En Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, también el Señor nos da otro ejemplo de eso. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Notemos lo que dice el pasaje. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En primer lugar, el que me dice Señor, Señor, eso puede ser simplemente un pensamiento mental o un pensamiento emocional, algo externo, pero que no sale del corazón. En segundo lugar, dice que el que hace la voluntad del Padre, el que va a entrar al reino de los cielos, es el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre sale del corazón, de la identidad que tenemos en el corazón, de la transformación de nuestro corazón. La imagen es solo una apariencia externa, mientras que la voluntad de Dios es la transformación de nuestro corazón. Y el Señor está interesado en la transformación de nuestro corazón. Y en el versículo 22 nos lo vuelve a hacer notorio, porque dice: me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Eso es externo. Y dice la palabra: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces las obras que usted y yo realmente tienen valor delante del Señor son aquellas obras que emanan de la identidad que tenemos en Cristo Jesús, de la verdadera identidad de hijos. Y el verdadero éxito en Cristo
no se mide por los logros externos, se mide por el desarrollo de esa identidad en nosotros, por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ya mencionamos que el Señor nos adopta como sus hijos para una relación íntima. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, nos enseña algo muy importante. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Si vemos acá la cuestión de la santidad, que es una cuestión interna y externa, emana de una identidad. Dice: como hijos obedientes, sean santos, como también yo soy santo. Como yo, su Padre, soy santo. Es decir, lo externo debe emanar de lo interno y de la voluntad de estar haciendo la voluntad de Dios como hijos obedientes que somos. Cuando somos hijos obedientes, lo que queremos es, por agradecimiento, por naturaleza, hacer lo que hace el Padre y cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la transformación de nuestro carácter para restablecer nuestra verdadera identidad, que es la imagen de Dios en nosotros, el carácter de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que la imagen, el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Y en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Y notemos algo aquí muy importante. Cuando Dios crea a Adán y Eva, lo hace a su imagen y semejanza. Es decir, lo que esto significa es que Adán y Eva recibieron el carácter de Dios, no tanto las obras de Dios, cuanto el carácter de Dios, los atributos de Dios, es decir, amor, gracia, bondad, misericordia, favor, santidad, justicia, verdad, etc. Todos lo que son los atributos de Dios. Cuando el diablo viene y ellos caen, esos atributos se deterioran. Unos desaparecen y otros disminuyen ostensiblemente. Ahora, lo que el Señor está haciendo por su Espíritu Santo es devolvernos restaurar esa imagen de Dios en nosotros, que es el carácter de Cristo, porque el carácter de Cristo y el carácter del Padre son exactamente el mismo. Y al trabajar el Espíritu Santo para restaurarnos al carácter de Cristo, entonces nos está trabajando para restaurarnos a nuestra verdadera identidad y a nuestro verdadero carácter que emana de esa identidad, que es el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Porque del carácter es de donde, porque el carácter emana de la identidad. Todas las cosas en las cuales muchos cristianos basan su falsa identidad o su imagen, si bien son todas cosas que necesitamos hacer como respuesta a nuestra verdadera naturaleza, como respuesta al amor del Padre que nos ha salvado, restaurado, que ha derramado su amor en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Ninguna de esas cosas constituyen una base para ser amados, aceptados, favorecidos y bendecidos por el Señor. En realidad, orar, dar diezmos, obedecer, tener fe, diezmar, dar, ayunar, hacer buenas obras, amar al prójimo, amar al Señor sobre todas las cosas, perdonar, etc. Todo lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Todas esas cosas no son obras nuestras, es la obra del Espíritu Santo en nosotros por la nueva naturaleza que nos ha sido dada
por esa nueva identidad que tenemos. Cuando recibimos una nueva identidad, recibimos una nueva naturaleza, y de esa nueva naturaleza emanan todas esas cosas. Y esa nueva naturaleza es la que nos fue impartida por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo la va desarrollando de día en día a través de todas las circunstancias, para que la imagen de Cristo se vaya formando en nosotros. Esas cosas, las cosas que hacemos, no van a determinar que seamos más amados, aceptados, bendecidos o favorecidos por Dios. Lo que determina que seamos amados, aceptados, bendecidos y favorecidos por Dios es su gracia por ser sus hijos, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Note lo que acabo de decir, porque esto es muy importante y es un aspecto que muchas veces como creyentes no entendemos. Todo lo que nosotros hacemos como resultado de nuestra nueva vida en Cristo Jesús no determinan que seamos más amados, aceptados, bendecidos o favorecidos por Dios. Todas esas cosas son derivadas de su gracia, no son derivadas de nosotros, son derivadas de su gracia. Entonces necesitamos estar absolutamente claro de ese punto, porque muchas veces vivimos a través de nuestros méritos en Cristo, creyendo que por nuestros méritos debemos ser favorecidos. Pero sin embargo no es por nuestros méritos que vamos a ser favorecidos, porque en realidad esos no son méritos. Esa es la obra del Espíritu Santo a través de nosotros, de la nueva naturaleza y de la identidad que hemos recibido en Cristo Jesús. La cita que nos pone nuestra hermana Josefa, muchísimas gracias hermana Josefa, es 2 Corintios capítulo 3, versículo del 16 al 18, que nos habla de la importancia que Dios le concede al trabajo del Espíritu Santo en la transformación de nuestro carácter al carácter del Padre y al carácter de Cristo. Dice la palabra: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí lo tenemos muy, muy claramente establecido, ¿verdad? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Para ser un reflejo de la gloria del Señor. Todas las cosas en las cuales los cristianos basan su falsa identidad pueden convertirse en ídolos que nos desvíen de la verdadera devoción al Padre. Y eso es lo que tenemos como ejemplo en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, en el ejemplo de Marta y de María. Dice la palabra: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si nosotros vemos, Marta estaba afanada en el servicio, no que el servicio sea malo, pero hay un tiempo para cada cosa, dice la palabra de Dios. Hay un tiempo para escuchar, pero hay un tiempo también para servir. Y resulta que Marta, teniendo la oportunidad de escuchar, de ser edificada, que era lo más importante, o es lo más importante en cuanto a la palabra, en el tiempo en el que ella debía estar escuchando, estaba afanada en servir. ¿Por qué? Porque ella creía que de esa manera el Señor la iba a aceptar, bendecir, amar y favorecer más. Y sin embargo el Señor le dice: Marta, estás equivocada. María
tiene la mejor parte. ¿Por qué? Porque ella está aprendiendo y ella está siendo formada y transformada en la relación conmigo. Así que ahí tenemos un buen ejemplo de que lo externo no nos trae beneficio delante del Señor, a menos que salga de una identidad correcta como hijos de Dios, como hijos del Padre. No fuimos creados, y esto es importante porque en el mundo funciona al revés. El mundo funciona para que seamos hacedores humanos, pero el Señor nos quiere seres humanos. No es lo mismo ser hacedores humanos que seres humanos. El ser hacedores humanos es lo que hacemos, y lo que hacemos puede derivar de habilidades, capacidades, etcétera, no del carácter. Pero lo que somos es el carácter, y el carácter es la esencia de la persona, y nuestra esencia como personas es que somos hechos hijos de Dios, y el Espíritu de Dios mora en nosotros para llevarnos cada día perfeccionándonos a la imagen de Cristo, y que de esa imagen de Cristo que se va formando cada día en nosotros emanen todas las acciones que corresponden como parte de nuestra nueva naturaleza. Y ninguna de las cosas que hacemos para desarrollar una imagen nos van a resolver la vida. De hecho, lo más seguro es que nos las van a complicar. Nos van a complicar con el estrés de tener que mantener una imagen que no se corresponde con la realidad de nuestro corazón. Y notemos algo de dónde deviene ese estrés. En Mateo capítulo 15, versículos del 19 al 20. La palabra de Dios dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que estaba diciéndoles Jesús es: ustedes, a los fariseos, ustedes ocúpense de su corazón, no se ocupen de las acciones externas, ocúpense de la transformación de su corazón que Dios quiere hacer por medio del Espíritu Santo. Y de la misma manera, usted y yo necesitamos ocuparnos de ello. Tengamos en cuenta que la imagen es lo que hacemos, es la idea que le queremos dar a otros acerca de quiénes somos nosotros, mientras que la identidad es lo que verdaderamente usted y yo somos en Cristo Jesús. Y solo déjeme recopilar algunas conclusiones. Y es que no encontramos nuestra verdadera y permanente felicidad y satisfacción en las cosas externas o en las personas. Estas cosas solo son evasiones de los síntomas de los problemas de nuestro corazón, pero que no los resuelven, solo difieren la solución para más adelante. Muchas personas se involucran en un montón de actividades para huir de esa confrontación que el Espíritu Santo nos quiere hacer para transformar nuestros corazones. Y huimos a través de servicio, a través de ministerio, a través de dones, a través de muchas actividades religiosas. Muchas veces lo que estamos haciendo es huir en lugar de venir delante del Señor y permitirle que Él transforme nuestro corazón hacia la verdadera identidad que Él tiene para cada uno de nosotros. Y puede ser que estemos basando nuestra identidad en lo que hacemos, no en lo que verdaderamente somos. Una cosa, y lo repito nuevamente, una cosa es ser nominalmente hijos de Dios, pero una cosa totalmente diferente es ser realmente hijos de Dios. Una cosa es tener a Dios nominalmente como Padre, pero otra cosa diferente es vivir todos los días a Dios como Padre. Y esa diferencia, el vivir nominalmente a Dios como Padre y el vivir nominalmente como hijos de Dios nos lleva a formar una imagen. Pero el vivir realmente al Padre como nuestro Padre y el vivir realmente como hijos de Dios nos lleva a una verdadera identidad. La verdadera felicidad viene de que nuestro enfoque esté en Dios como el verdadero centro de nuestras vidas. No como un centro teórico, sino como un centro real,
porque muchas veces el Señor es el centro teórico de nuestras vidas, pero esa imagen que estamos tratando de mantener o de formar en los demás se llega a convertir en el centro de nuestra vida y lo que consume todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos, todas nuestras energías, etcétera, de tal manera que se convierte en un ídolo. Y la verdadera felicidad entonces comienza con el reconocimiento del Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador verdaderamente, y de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, que deriva de ese reconocimiento y además es el resultado de ser dóciles a la transformación que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros para formarnos como verdaderos hijos de Dios, no solo como hijos nominales de Dios. Algo que debemos tener claro es que los problemas del ser humano no derivan de lo que hacemos, derivan de lo que hay en nuestro corazón. Un mayor esfuerzo en mejorar lo que hacemos sin un esfuerzo en enfocarnos en la transformación de nuestro corazón no nos lleva a ninguna parte, nos lleva solo a la frustración. Por eso los legalistas viven frustrados, decepcionados, enojados, etcétera, 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 porque ellos cada vez se afanan más en sus obras y sus obras no logran absolutamente nada. Entonces, porque no están considerando lo que dice la palabra de Dios, que el verdadero problema del ser humano está en su corazón. En Jeremías capítulo 17, versículos del 9 al 10, la palabra de Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como vemos acá, el verdadero problema del corazón del hombre no lo puedo solucionar yo. El verdadero problema de mi corazón solo lo puede solucionar el Señor a través del Espíritu Santo, y eso requiere que yo tenga comunión con el Espíritu Santo, sea obediente al Espíritu Santo, me sujete al Espíritu Santo, busque al Espíritu Santo, tenga esa comunión con el Espíritu Santo y además con la palabra, porque Dios va a transformarme a través de la palabra y a través de la dirección del Espíritu Santo. El verdadero gozo no viene de las cosas que podemos hacer externamente. El verdadero gozo es un asunto de quiénes somos usted y yo, y resulta de buscar internamente y de parecernos cada vez más a Cristo para todo, en todo y por todo. Mire, Jesús nos dio la clave. Jesús dice: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Y la comida qué produce? La comida produce sanidad, pero también produce placer, produce gozo, produce satisfacción, etc. ¿Qué nos está diciendo Jesús? La verdadera satisfacción, el verdadero gozo, la verdadera felicidad, el verdadero placer viene de hacer la voluntad de Dios. Y eso usted y yo lo tenemos, seguramente lo tenemos experimentado en nuestras vidas. Cuando hemos tenido la oportunidad de no hacer la voluntad de Dios y decidimos hacer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios viene a nuestro corazón gozo, paz, satisfacción, llenura, etcétera. Así que el verdadero gozo viene de hacer la voluntad del Padre, no de lo que podamos hacer externamente, sino de hacer la voluntad del Padre, que se fundamenta en la verdadera identidad que tenemos en Cristo Jesús como hijos. Hoy, y esto es importante y lo quiero recalcar, hoy muchísima gente no tiene identidad de hijo. Hoy muchísima gente tiene identidad o de demandante, porque le demanda a Dios cualquier tipo de cosas, o de siervo, pero no de hijo. Nos decimos hijos, pero no vivimos como hijos. De hecho, vemos en el cuerpo de Cristo, en muchos sectores, que hay una competencia
por ver quién acumula más títulos, quién acumula más prestigio ministerial, quién tiene la mayor cantidad de miembros, quién tiene el mejor edificio, quién lidera una mayor organización. Eso me habla de que no tenemos nuestra identidad colocada en ser hijos de Dios, sino en lo que hacemos, en las cosas externas. Y la competencia emana de estar enfocados en las cosas externas, no en las cosas internas. Cuando yo estoy enfocado en que el carácter de Cristo sea desarrollado en mí, lo que hagan los demás no es relevante, no es importante, más bien me gozo con los logros de ellos, pero yo estoy enfocado en mí. Tengo suficiente tarea para enfocarme en mí como para enfocarme en los demás, en lo que están haciendo los demás. Finalmente, necesitamos, si nos hemos percatado de que usted y yo hemos estado viviendo por apariencias, por imagen, en función de cosas externas y no en función de nuestra verdadera identidad en Cristo, que hemos estado haciendo cosas para obtener reconocimiento o para obtener algo, aceptación, seguridad, etcétera, en lugar de refugiarnos en la identidad en Cristo Jesús. Necesitamos arrepentirnos de haber levantado esos ídolos en nuestro corazón y entregarlos al Señor. Y esos ídolos pueden ser relaciones, posesiones, logros, trabajo, personas y aún la labor cristiana. Necesitamos examinar profundamente nuestro corazón. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 59, consideré mis caminos y busqué consideré mis caminos y perdón, se me fue la cita, pero es déjeme buscarla acá porque es importante que nos lleve y nos habla del arrepentimiento. Es el Salmo 119. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Número 1. Y número 2, la palabra de Dios también nos enseña que el arrepentimiento es un cambio de emociones, de sentimientos, de acciones y de decisiones. O sea, es un cambio en el corazón. Necesitamos arrepentirnos de esas cosas. Y también la palabra nos enseña en el Salmo 119, 105, con que limpiará, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la otra cosa es que también la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que todos estemos preparados para toda buena obra. Entonces necesitamos de la comunión con el Espíritu Santo y de la palabra para esa transformación que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado con esta enseñanza el día de hoy. Como siempre, les esperamos el próximo viernes a las 8 de la noche y les recuerdo que tenemos 2 recursos que usted puede accesar gratuitamente para seguir edificando su fe, que es nuestra página de internet y que invitamos a visitarla, www.reyesysacerdotes.net, y nuestro canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi. En los dos encontrará infinidad de recursos para edificar su fe y en forma sin cobro, sin pago. Así que le invitamos a visitarlos y antes de terminar la transmisión vamos a orar. Padre bendito, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, dándote gracias por tu palabra, Señor, y aún gracias, Padre, por la confrontación que tú has podido traer a nuestras vidas el día de hoy, para desenmascarar, Señor, esos ídolos que hemos levantado, para formar una imagen, Señor, y no la verdadera identidad que tenemos en Cristo Jesús. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos delante de ti, arrepintiéndonos, Señor, de haber puesto nuestra identidad en las cosas externas, Señor, y no en esa
relación de intimidad que tenemos contigo, Padre. Señor, ayúdanos en el nombre precioso de Cristo Jesús a derribar, arruinar, arrancar y destruir esos ídolos, Señor, y sembrar y edificar nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús como hijos tuyos, Padre. También, Señor, en esta hora venimos delante de ti, Padre, poniendo a cada uno de nosotros y a cada uno de los nuestros, Señor, delante de ti, delante de tu Espíritu Santo, pidiéndote, Señor, que tu obra y tu mano maravillosa, Señor, esté sobre cada uno de nosotros, sanando, restaurando, liberando, fortaleciendo, Señor, afirmando, estableciendo a cada uno, Señor, y aún aquellos de los nuestros que no te conocen o que andan en el camino del Hijo Pródigo, tráelos al arrepentimiento por tu Espíritu Santo, Señor, y a los que se han debilitado en la fe o se han enfriado en su amor, tráelos, Señor, a una nueva fortaleza en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y que esta palabra, Señor, quede sellada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse y los esperamos el próximo viernes a las 8 de la noche, si Dios lo permite. Que tengan una linda noche, un jueves y viernes de bendición, y les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones para todos.